Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hola, buenas noches. Qué gusto de volvernos a encontrar el día de hoy, martes 7 de enero del año 2025, en nuestro espacio virtual de Biblia para continuar estudiando acerca de las reflexiones de encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Le agradecemos a Él la bondad de que nos da vida y nos permite reunirnos para que Él en medio de entre nosotros, junto con el Espíritu Santo, nos ilumine, nos acompañe, nos dé a entender mejor su palabra y los alcances de la misma, y juntos, todos, marchemos por esta hermosa aventura que es la vida. Por lo tanto, vamos a comenzar como es debido, dando alabanza a Dios Padre, y te invito a que de corazón unidos todos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos una intención particular que es muy necesario hacer. Vamos a suplicarle a Dios Padre, a través de la intercesión de Jesús de Nazaret, que proteja y cuide a todas las personas que tristemente no tengan un hogar, que no tengan un techo seguro, que no tengan el calor de una fuente de energía que les apacigüe un poco el verdadero frío que estamos sintiendo. Yo no sé en dónde estás tú, pero
aquí en la zona de Tlalpan, hacia las afueras, hacia Cuernavaca, se sienten verdaderos fríos muy severos. A la hora en que estamos ahorita, ya los termómetros en el aire libre, en los jardines, marcan una temperatura de 10 grados. Entonces va a descender mucho esta noche. Y como esta, las próximas noches estamos pasando un invierno más severo que en otros tiempos. Tristemente, así como en la época de calor sufrimos de temperaturas bastante elevadas, ahorita en épocas de frío, la naturaleza nos castiga, por así decirlo, haciéndonos sentir el rigor de su fuerza, y esto tristemente es consecuencia del abuso de los recursos naturales, de el abuso de la ecología, el uso de combustibles derivados del petróleo y muchas cosas más que están provocando desde el derretimiento de los icebergs en las zonas del Ártico y como eso 20.000 elementos más que han ido cambiando y que tristemente nos está afectando en las temperaturas. Por lo tanto, hagamos conciencia nosotros en lo particular de cuál es nuestra labor para tratar de mitigar estos cambios. Parece mentira, pero sí, tú, yo, todos, algo podemos hacer, generar menos residuos, usar en forma más inteligente los recursos naturales, el aprovechar lo que la naturaleza nos brinda y no estar dependiendo tanto de los combustibles, sobre todo los fósiles, y muchas acciones más. Ese plan que de hace tiempo atrás se, se contempló y se definió como el Plan 2030, que hablaban que las principales potencias del mundo iban a reducir mucho todos los abusos de recursos naturales para evitar, para frenar esos cambios de temperatura, pues le pedimos a Dios que de veras se cumpla porque los necesitamos y mucho, urgentemente. La bella naturaleza que Dios nos creó y en la cual nos colocó, ha sufrido desde hace mucho tiempo para acá un embate tremendo de parte de todos nosotros los humanos. Entonces, hagamos conciencia, seamos inteligentes en el uso de los recursos naturales, evitemos el desperdicio y el consumo de energías no necesarias, pero sobre todo socorramos a quienes tengamos a nuestro alcance para que pasen una mejor noche y que también esta temporada puedan salir adelante. Las enfermedades están acechando y maltratando mucho a todos los vulnerables a los descensos de temperatura y tenemos que pedir por ellos y socorrerlos en la medida de nuestras posibilidades. Que Dios los bendiga, los proteja, los guarde y a nosotros los sensibilice para continuar siendo parte principal de su creación con nuestras acciones. Y te quiero comentar que el bello canto con el que esta noche abrimos nuestra sesión de estudio de Biblia corresponde al Salmo número 26 de la nomenclatura hebrea, mismo que viene siendo el 25 de la nomenclatura griega. Y este salmo es, tiene un título que es Justo a Dios no hay temor. Es de la autoría del rey David, la redacción de este bello salmo, y en pocas palabras nos hace alarde, nos hace ver que cerca de Dios, cerca de Yahvé Dios en aquellos tiempos, estamos salvos.
esa confianza de la esperanza de poder llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, que nosotros ya lo conocemos bien porque estamos estudiando todo esto 2000 o más años. En este caso del Salmo, quizás unos 2600, 2700 años. Nosotros pues lo vemos ya muy claro, lógico y congruente. Pero pensemos en aquellas épocas en que faltaba mucho porque las escrituras a través de los profetas revelaran acerca de la próxima llegada del Rey de Reyes, de Jesús de Nazaret. Pero ya se perfilaba, ya se vislumbraba en los escritos sagrados como como este salmo, la presencia esperanzadora del Mesías. Ya se acercaban los tiempos de la plenitud. Y entonces, pues confiamos, igual que en aquellos tiempos, en la bondad y misericordia de Dios Padre, confiamos en la intercesión poderosa de Jesús de Nazaret y de el Espíritu Santo para que nos conduzca, hable y lleve a feliz término todas las acciones que debamos de emprender para que igual que en este salmo podamos decir que junto a Dios no hay temor. Bueno, pues dicho todo lo anterior y antes de entrar para continuar con nuestro estudio de reflexiones de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, aprovecho en recordarte que mañana, día 8 de enero, estamos todos invitados a participar en pasar por la Puerta Santa que está habilitada en la Catedral Metropolitana, el templo máximo de nuestra arquidiócesis de la Ciudad de México. El Monseñor Carballo, que es el presidente del presidente del cuerpo colegiado que ahora dirige la catedral y al mismo tiempo tiene un cargo que le llaman el deán, es quien preside esta ceremonia y nos convida, perdón, a participar en ella. Por lo tanto, si tienes posibilidades, aprovecha la oportunidad y a las 11:30 de la mañana nos reuniremos en el atrio de la Catedral Metropolitana y se sugiere como un color distintivo que si tienes prenda de color rojo la portes. ¿Por qué de color rojo? Pues porque recordemos que fieles estudiosos de la Biblia tenemos un, una predilección enorme por la festividad de Pentecostés, aquella fiesta que en el año 30 Jesús, después de haber ascendido a ser glorificado en el cielo, fue agasajado, pudiéramos decir, por su Padre, por Dios Padre, y le dio, además del reconocimiento justo a su gran labor terrena hecha aquí en la tierra, cumpliendo todo, absolutamente todo lo que él le había pedido en estos tiempos iniciales de la plenitud. Por otra parte, le confiere el lugar de honor de sentarlo a su derecha como el heredero regio, eh, le hace ser no solamente ya el rey de esta tierra, sino el rey del universo, y además le llena de Espíritu Santo, adicional al que él ya tenía por su deidad y por su presencia en este mundo terrenal. Pero entonces Dios Padre, en correspondencia a esta gran labor, le llena a Jesús, a nuestro Cristo ya y Señor, de Espíritu Santo, mismo que él le pide a su Padre sea enviado a sus apóstoles
y discípulos reunidos en el cenáculo ese domingo que se convirtió en el día en que al descender el Espíritu Santo nació nuestra única santa Iglesia Cristiana Católica formalmente. Recordemos que Jesús de Nazaret fue el que la creó, él fue el que la fundó, él es el eje y centro de la misma Iglesia Cristiana Católica. Pero ya desde el punto de vista formal fue el día de Pentecostés de ese año 30, cuando más o menos a las 9:30 de la mañana descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los apóstoles, los discípulos que las acompañaban, la siempre virginal María, las santas mujeres que les asistían a los apóstoles, los reforzaban y entre todos se cobijaban, porque obvio, después de lo sucedido con Jesús de Nazaret, había un miedo lacerante que se palpaba en todas partes y estaban viviendo en ese cenáculo para orar, para pedir protección divina y juntos darse ánimos y juntos darse fuerzas para lo que viniera. Entonces, en honor a ese memorial momento, el color rojo de las lenguas de fuego que descendió sobre los apóstoles y discípulos reunidos. Por eso de ahí viene la costumbre, la tradición de que en momentos especiales y solemnes como mañana, tratemos de portar un color rojo que nos identifique que estamos plenos y que estamos gozosos de vivir el momento que la bondad de Dios a través de la catedral, la puerta santa de la catedral nos ofrece. Yo quiero pedirte de favor que hagas todo lo posible por estar ahí, tú, de que tus familiares también estén, que todos vivamos este momento trascendente. Yo aprovecho ahorita incluso en comentarte de que espero estar en condiciones de mañana poder ir. No te lo había comentado, pero pesqué una severa infección intestinal por todos los excesos de fin de año y me ha hecho ver mi suerte tremendamente. Por lo tanto, pues tú te imaginas lo molesto y lo peligroso que se, es el poder estar en ambientes abiertos, lejanos, distantes a tu casa y con malestares muy fuertes. Se corren grandes riesgos. Entonces espero que Dios me tenga la bondad de que esté ya en condiciones de poder salir y participar de este evento. Pero por favor, tú no dejes de hacerlo. Si está en tus posibilidades, pues es una oportunidad única que no podemos dejar pasar. Bueno, pues dicho lo anterior, ya vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de las perspectivas evangélicas de los encuentros de Dios dentro de las Sagradas Escrituras para con nosotros. Hemos estado viendo y analizando diferentes momentos desde la creación de, del universo y la creación del hombre y de él, de la mujer, y otros momentos como los que vemos en la ilustración recordando la fidelidad de Abraham en no dudar en seguir la palabra de Dios sin conocerlo, sin tener ningún antecedente, confiando ciegamente en lo que Yahvé Dios le pedía. Por eso no es casual, sino un meritorio reconocimiento que dentro de la religión se le considere a Abraham el padre de la fe. ¿Por qué?
Pues porque la fe es abrazar sin condición alguna y dar por hecho lo que esperamos, dar por hecho la oferta de parte de Dios hacia nosotros. Eso es lo que fundamenta nuestra religión y nuestras creencias. Y cuando llegamos al punto excelso como Abraham de cumplir sin limitación alguna, es bellísimo. Bueno, así como estas ilustraciones también te recuerdo que ya estuvimos analizando también la presencia del Espíritu Santo en la plenitud cuando le anunció a María que iba a ser la madre de el unigénito de Dios, que iba a ser el cenáculo, por así decirlo, en donde se iba a formar en los siguientes 9 meses el ser humano de Jesús. Este momento que cambió la historia del mundo y de la humanidad. Después, en la imagen que tenemos a un lado, recordamos ya algunos aspectos de la vida pública de Jesús en uno de tantos momentos en los cuales Él mostró la misericordia y en este caso la alusión a la pecadora. Bueno, nada más es por recordar parte de lo que hemos visto, la gran lección que a través de la samaritana Jesús le da a ella y nos da a todos nosotros. Recordemos que en esta escena la gran importancia de esta narración era que dentro del plan de salvación ya en los tiempos de Jesús, ya concretamente dentro de su buena nueva, que es su ministerio público, Jesús dejaba en ese momento de llevar su palabra, más bien dicho, la palabra de Dios Padre a través de sus labios, a través de sus predicaciones y enseñanzas al pueblo judío, que era el pueblo elegido de Dios y sigue siendo, lo hemos dicho con frecuencia, el pueblo elegido, y que ese plan que trazó él desde después de su bautismo, de llevar la palabra a el pueblo elegido, aquí toma otro giro y entonces Jesús se adentra en las tierras samaritanas, que también eran judíos, sí, pero de acuerdo a la mentalidad de los sumos sacerdotes de Jerusalén, eran judíos de segunda y tenían una rivalidad abierta entre los habitantes del reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, el reino de Judea. Entonces, gran parte de esta importancia de este momento radica en eso, en que Jesús, pudiéramos decir, se adentra en su catequesis en tierras no judías, no judías de acuerdo a las costumbres, cánones y forma de llevar la religión al estilo de los judíos de Jerusalén. Recordemos que tiempos pasados fue más importante incluso la, la piedad de los habitantes judíos del reino de Samaria, de la ciudad de Samaria y del reino de la capital del Imperio del Norte. Sin embargo, por haber permitido la intromisión de habitantes, de personas que venían de reinos paganos, pudiéramos decir para que te ubiques, fenicios, babilonios, siriacos, egipcios, etíopes y muchos más, Turquía, más allá de las fronteras en la parte norte, entonces fueron contaminando su estilo de vida y lo que antes fue el lugar más santo dentro del judaísmo, que era el monte Garizim,
Posteriormente, ya con el arraigo del judaísmo en el reino del sur, en Judea, se rompe con esa armonía que tiempo atrás tuvieron, se convierten en enemigos uno de otros y desde el punto de vista religioso quedan como excomulgados para que podamos entender bien lo que pasó en Samaria. Y entonces Jesús, llevando en contra de todos los lineamientos judíos, se adentra en tierras samaritanas y lleva su palabra y lleva su manifestación mesiánica a el reino del norte a través de la samaritana. Fue un punto muy importante que vimos y que no debemos de olvidar. Y del lado derecho tenemos también, cuando ya después, una alegoría, cuando ya después de la resurrección, Jesús se les aparece a los discípulos camino a Emaús y recordemos que además del bellísimo momento que nos cita Lucas de esta pasaje, nos marca por el propio Jesús de Nazaret el orden que debe de llevar y el contenido que debe de llevar la celebración del ritual eucarístico que todos los días y primordialmente los domingos celebramos. Ahí recordemos que no es casualidad que en el camino Él les va hablando a los dos discípulos acerca de la presencia desde Moisés, los profetas y todo lo que importante dentro de las escrituras sagradas. Y posteriormente, cuando ellos le invitan a pasar la noche con ellos en casa, al momento de partir el pan para celebrar la fracción del pan, que ellos, los discípulos de Emaús, no sabían que se iba a dar, comprendieron que quien les había acompañado todo ese día era el propio Jesús ya resucitado, dando cumplimiento a, a las escrituras que hablaban de este momento y sobre todo corroborando la actitud y las pláticas de Jesús previas a su Pascua, previas a a su agonía, a su muerte y a su sepultura, pero que él había anunciado como parte primordial y necesaria para que él tuviera su resurrección, la resurrección por voluntad del Padre, por el poder del propio Jesús de Nazaret y por la obra del Espíritu Santo. Bueno, estos son pequeños comentarios de lo que hemos visto aquí, como para tomar otra vez sabor a lo que estamos estudiando, pues estuvimos hablando de los encuentros en la Biblia entre el Creador y la humanidad, entre varón, entre varón y mujer, después cómo se fue contemplando los encuentros dentro de los capítulos de la Biblia, a través de los patriarcas, a través de la historia de la antigüedad, y así poco a poco ir entendiendo dentro del plan de salvación la manifestación de Dios dentro de las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos en ellas encontrar a Dios. Después estuvimos hablando y estudiando sobre encuentros también de la siempre Virgen María en su encuentro con el arcángel Gabriel cuando le anunció que ella era la elegida, la agraciada, la siempre virgen y también eh, la, la Teotocos se le dice en griego, el templo y sagrario de Dios,
dentro de la mujer. Bueno, pues todo eso lo estuvimos viendo en diferentes momentos. Después estuvimos viendo también encuentros importantes ya dentro de la Buena Nueva de Jesús, sobre todo encuentros con sus discípulos y posteriormente con sus apóstoles. La importancia de Simón, al cual desde el momento en que Jesús lo encontró o se encontraron, más bien dicho, en el caso de Simón, queda perfilado que él va a ser la piedra sobre la cual va a fundar Jesús de Nazaret su iglesia. Y otros momentos importantes, nada más a manera de recuerdo lo que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio haciendo una reflexión acerca del desapego. Muy importante este capítulo porque dentro de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, tenemos que llevar con fidelidad, con consistencia y sobre todo con decisión el desapego de nosotros mismos. ¿Y esto a qué obedece? Bueno, pues la perspectiva evangélica acerca de esta veracidad consiste en que si tú consultas el Evangelio de Marcos, concretamente en su capítulo 8 y en su versículo 34, podrás leer que Jesús dijo, el que quiera seguirme, que se renuncie a sí mismo. Aquí incluso nos lo pone el padre Carrillo Alday en la traducción tal cual como es. Distingues aquí, el que quiera seguirme, que se renuncie a sí mismo. Estamos muy acostumbrados nosotros por la traducción al castellano de decir, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, pero como que es más contundente, más penetrante el que te digan que se renuncie, o sea que es un imperativo a que hagas una acción inmediata y total de renunciarte a ti mismo. Pero vamos a profundizar un poco más en esta introducción. Te puedo decir que no es raro ni extraño que muchas veces cuando se escucha la palabra de Jesús, el que quiera seguirme, que se renuncie a sí mismo, que surja en el oyente un sentimiento que no es un sentimiento que nos orille a una interpretación de franca rebeldía, pero al menos nos habla de una inconsistente incomodidad. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos está pidiendo que dejemos algo y ese algo a base de la costumbre, a base de la repetición, a base del disfrute en muchos aspectos del mismo, se convierte en parte integral de nuestra vida y por lo tanto, pues es entendible que si a ti te dicen, deja algo que es parte de tu vida, obviamente de entrada no te va a gustar mucho, en segundo lugar, lo vas a cuestionar y en tercero, probablemente a regañadientes o condicionado, aceptes hacer algo con base a esta petición. Pero hay que ser sinceros. La vida de todo ser humano sobre la tierra se va tejiendo de dos diferentes madejas de hilo para que podamos hablar en términos sencillos y entendibles. Estas dos madejas son, una de ellas, el hilo de los apegos y la otra va a ser el hilo del desprendimiento. Y ambas madejas
van a ser parte de tu vida. Por lo tanto, ante este fenómeno, hay que recibir la palabra de Jesús como una palabra liberadora y al mismo tiempo una palabra enriquecedora, con todo el sentido positivo que tú puedas tener para analizar lo que Él te pide. O sea, eso es muy importante, de tu actitud, porque tienes libre albedrío y porque tienes inteligencia, tú eres quien decides si la petición que te está haciendo Jesús la aceptas, la acatas y la cumples, o tú sabrás qué decisión tomar. Por lo tanto, si tú, consciente de este papel, de este rol que tienes, no podrás dejar de advertir, sobre todo ya analizando más a fondo, que la palabra de Jesús es liberadora, porque dentro de lo que te está pidiendo, la consecuencia de hacerlo o de no hacerlo te va a producir o no una liberación. Y además que esa palabra va a enriquecer y darle más sentido a tu existencia. Por lo tanto, va a llevarte a que tú estés en condiciones de poder tener un desapego. Y este desapego, como dice la lámina que tenemos aquí al frente, el desapego, en pocas palabras, es el mediante acciones prácticas ejecutar lo contrario al egoísmo, el desprenderte de tu yo y el anteponer a tu prójimo en muchas de tus decisiones. Por lo tanto, pues es entendible que es bueno, pero no es fácil, no es fácil de lograrse. El autor sagrado nos dice en pocas palabras que el desapego libre y voluntario es como un grano de trigo escondido dentro de la tierra fecunda. Pero imagínate, piensa en una extensión de terreno determinada, pero piensa en lo que tú te imagines. ¿Cómo poder identificar un grano de trigo, un, un grano de algo que va a dar vida, que va a dar fecundidad, que va a dar fertilidad, en medio de todo un campo en que lo único que adviertes es tierra y que no y hierbas y cosas que no te permiten ver ese grano? De ahí su importancia. Por lo tanto, aquí estamos viendo en la lámina que, por un lado, los desapegos son, ya dijimos, el que tú te liberes, el que tú dejes, el que tú te deshagas de muchas costumbres, acciones y actitudes. Y estas pueden ir enfocadas siempre bajo la libertad de tu decisión a dos tipos de desapegos. Algunos que podemos considerarlos como obligatorios y otros como libres. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, pues yo te diría que el desapego de lo obligatorio es aquello que tienes tú que ir dejando, que tienes que irte liberando, porque lo único que con su observancia y su costumbre te está acarreando es deterioro moral, espiritual en tu persona, para que nos entendamos. Tristemente, dentro de nuestra única y santa Iglesia Cristiana Católica, está constituida, comenzando por el propio Papa y hasta el último de los integrantes de la Iglesia, por pecadores. Y el pecado sabemos que es consecuencia de una serie de condicionantes que puede hacer que ese pecado sea un pecado
venial, para que nos entendamos, o un pecado mortal. ¿Cuál es la diferencia? Pues la gran diferencia, independientemente de su cuestionamiento dentro de del catecismo y dentro de los cánones sagrados de nuestra iglesia, es también por la forma en que actuemos frente al pecado. En pocas palabras, no es lo mismo que tú tomes algo, que tú hagas un hurto, en una forma, pudiéramos decir, casual o hasta por puntada. Vete a saber, muchas circunstancias que privan en la vida de todos nosotros. Y piensa cuando tú eras joven, algún día no te llegaste a robar un dulce o echarte a correr y no pagar el importe de una torta o colarte un refresco, no sé, detalles sencillos como eso. Pero piensa si esa acción que tú hiciste tiene la misma relevancia si tú en tu mente tú diseñaste la acción que ibas a hacer, aún a sabiendas que es algo indebido, que te propusiste la manera de lograrlo, este, este pecado, esta acción, sin importarte las consecuencias que iba a traer en ti, y además con toda la alevosía, la premeditación y la ventaja, la llevaste a cabo. Tú te das cuenta cómo un hecho puede cambiar diametralmente la intencionalidad y los resultados de la misma acción, por todo lo que nuestra libertad de acción pusimos a trabajar y, y entonces la acción pecadora demanda una connotación diferente. Por lo tanto, aquí entenderás perfectamente el por qué esos desapegos obligatorios los tenemos que llevar a cabo por nuestra conveniencia, porque si queremos estar lejos de pecar, tenemos que evitar el estar eh, viviendo ambientes, acciones, pensamientos, intencionalidades, presiones para poder convertir en una acción ya real un pecado. Entonces, el que nos desapeguemos de todos los condicionantes para ya no pecar es un desapego obligado. Y un desapego libre, que también el obligado pues lo haces dentro de tu propia libertad, pero tratando de hacer una diferencia de un desapego obligado y uno libre, el libre podríamos considerar que serían acciones que nosotros por decisión propia queremos dejar para que crezcamos dentro de nuestra espiritualidad, dentro de nuestra formación, dentro de nuestro día a día, realizando mejores acciones. Entonces, ahí ya no es que tú los dejes porque te esté ocasionando ocasión de pecado, sino que los dejas por decisión para ser una mejor persona, para poder transitar en ese camino hacia Jesús, puerta de la salvación eterna, el pastor eterno, y que siguiéndolo a Él, lleguemos, además de vivir aquí en la tierra, el reino de Dios, disfrutando de las bondades, de estar más cercano a Él, por otra parte, de que tengamos la certeza de que obligándonos, la certeza de que castigándonos, si tú lo quieres ver de ese punto de vista, desprendiéndonos de esos desapegos necesarios y los libres y ser mejores personas. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos hablado, de esos dos grandes madejas
que se constituye en tu vida. Ya para redondear, vamos a hablar de la madeja de los apegos. Nosotros llegamos a este mundo sin nada, llegamos desnudos y totalmente dependientes de los demás. Poco a poco, a través del cuidado de todos hacia nosotros, de la protección, de muchísimas cosas más, vamos creciendo y nos vamos formando en todos los aspectos. Bueno, pues hay también muchos apegos que no son malos y que forman parte de tu personalidad. Para citar uno muy común, el apego familiar. Tú, con el paso del tiempo, por consanguinidad o por costumbres, vas compartiendo tu forma de ser y uniéndote a personas con la misma forma de pensar que tú. Muchas veces estas personas no son parientes tuyos por consanguinidad, pueden ser por elección, puede ser porque llegaron a tu vida y luego y en ocasiones constituyen eh, elementos más importantes que hasta tus propios familia, tus hermanos, tus primos. Pero el punto es a que tú dentro de los apegos vas formando en diferentes esferas esos rasgos que van a identificarte a ti, que tu espíritu va a quedar perfectamente definido con las condiciones que tú vivas, que tú conserves, que tú propagues, que tú demuestres, que tú compartas. Todo eso va creándote apegos. Pero tristemente también hay muchos apegos que en un principio tal vez por satisfacción de una necesidad específica, por decir algo, que si está lloviendo, para que nos entendamos, si está lloviendo, si tú tienes un paraguas, pues va a evitar que te mojes. Entonces te va a dar una condición más agradable para vivir. Y por lo tanto, tu cuerpo va a estar apegado a la protección para poder no resfriarte, no mojarte, no sufrir inclemencias del medio ambiente. O por ejemplo, que eh, eres friolento. Ah, caray, pues a lo mejor tienes la oportunidad de hacerte de una buena frazada, de una buena cobija, que te caliente, que te evite el sufrir inclemencias del tiempo. Pues es otro apego, por decir algo, que te vas formando. Pero hay otros tipos de apegos que te van marcando y que no muchas veces es lo adecuado. Por ejemplo, si tú tuviste oportunidad de tener una formación, una educación eh, probablemente universitaria o a nivel técnico y gozas de una capacidad para desarrollarte en un ambiente de trabajo que te remunere de acuerdo a tu capacidad y desempeño, pues tal vez ese dinero te vaya a ti dando oportunidad de irte llenando de muchos satisfactores que obviamente te dan a ti placer y que van haciéndose parte integral de tu vida. Y lo mismo podemos hablar que esto sea un automóvil, que sea equipo de sonido, que sea equipos de cómputo a tu disposición, o que tengas la oportunidad de una buena remuneración que te lleve a disfrutar la vida con más paseos, salidas, buenas comidas, una copa de vino, y probablemente si tienes más capacidad económica, pues vas a ir agregándole otras cosas más que tristemente en muchas ocasiones, por esa oportunidad, vamos entrando a terrenos peligrosos, a terrenos que nos pueden ocasionar desgracia y tragedias en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado de tristemente, por ejemplo, parejas
que comenzando por un momento loco, si tú quieres, eh, la oportunidad de interactuar con una persona del sexo opuesto y que por tu capacidad económica pues se propicia, ay, vámonos reuniendo, vámonos tomando la copa, vamos haciendo tal pachanga, tal fiesta, y esto va desencadenando a otras acciones y ya probablemente llegó la tentación de alguna sustancia enervante o prohibida que puede, porque tienes capacidad de adquisición, de disfrutar eh, frutos prohibidos, pudiéramos decir, tanto materiales como físicos. Eso me refiero a la interacción con personas del sexo opuesto, sin importar si tú tienes una situación civil definida. Por ejemplo, que tú estés casado o que tú estés comprometido y veas la facilidad por tu capacidad y tu disposición de disfrutar de actividades, momentos o aventuras que te vayan llevando a una perdición. Entonces, todo esto son apegos que van haciendo parte de tu persona, de tu personalidad. Entonces podemos entender aquí la necesidad de una clara ubicación de parte de Jesús, por medio de su palabra, de lo que debe de ser una correcta situación de vida. ¿Por qué? Porque además de que vamos a vivir más plenamente, vamos a fin de cuentas a marcharnos con una libertad total de este mundo. ¿Por qué? Pues porque así como llegaste a la tierra sin nada, totalmente sin nada, igual vas a partir de este mundo, sin importar todo lo que hayas tú podido aquilatar, acaparar o disfrutar en el transcurso de tu vida, sin importar nada de eso, sin importar tu capacidad económica, sin importar tu almacenamiento de posesiones y de confort o de disfrute o de costumbres, a fin de cuentas el día de tu muerte partirás de este mundo igual que como llegaste, sin nada. Pero ahí viene la gran diferencia. De acuerdo a la forma en que tú hayas vivido los apegos y también practicado tus desapegos, va a causar la gran diferencia que te va a permitir a ti, a través de Jesús de Nazaret, como puerta de la salvación, aprovechar el gran regalo que Él nos dio al momento de estar en la cruz, al momento de redimirnos de nuestros pecados. Vamos a hablar un poquito más ahorita acerca de ese punto, pero en el fondo Jesús nos dio el gran regalo de redimirnos del pecado, pero nos pide, dentro de las condiciones para vivir el reino de Dios en este mundo y para poderlo vivir eternamente el reino de los cielos, que tú te niegues a ti mismo, que niegues lo que no conviene de tu día a día, entiéndolo así. El punto número 2, que tomes la cruz de cada día. Eso no quiere decir que digas, ay, ojalá yo hoy me cuelguen de un madero y ahí quede yo y ya llegue yo al reino de Dios. No, no, no es eso, sino que tú, así como recibes y disfrutas las bondades que Dios te da todos los días, comenzando por la propia vida, por la salud, por la oportunidad de desempeñarte, por la oportunidad de ver la naturaleza, de compartir tu positividad, tu potencial de poder tender la mano a otros, tantas cosas importantes. La vida también trae cosas amargas, la vida trae penas también, la vida trae lágrimas, la vida nos trae también sufrimientos. Entonces, el entender correctamente, el tomar la cruz de cada día, es
tener la conciencia clara de que Dios te da a ti lo mejor que tú necesitas, que nadie conoce tus necesidades mejor, ni siquiera tú, como las conoce Dios, y que Dios también a través de Jesús va a proveerte de lo necesario para las mejores decisiones. Y esas decisiones probablemente sean las que tú no quisieras escuchar, pero que más allá del momento insatisfactorio, por qué no decirlo, o de decepción o de malestar por lo que te está dando Dios en ese día, tú con la certeza y la confianza, como vimos en el Salmo del día de hoy, lo aceptes, lo vivas y hasta lo disfrutes, porque todo, por malo que sea, trae cosas buenas. Por lo tanto, el hecho de tú negarte a ti mismo y de tomar tu cruz de cada día te va a permitir seguir a Jesús paso a paso hasta tu muerte y tu resurrección, así como en su momento fue la muerte y resurrección del propio Jesús. Él nos puso la muestra, Él nos enseñó el camino, Él se convierte en la puerta para poder vivir estas bendiciones y de nosotros depende el vivirlas a plenitud y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, como estábamos diciendo, Jesús se convierte en un ejemplo de desapego. Y el desapego ya dijimos que es algo opuesto al egoísmo. Por lo tanto, ya con todo este panorama, vamos a poder entender que a través de la Sagrada Escritura, a través del Evangelio, que es la buena nueva de la vida y obra de Jesús, vamos a ver que no hay nada, absolutamente nada en esta vida que Jesús te pida que Él no lo haya vivido o lo haya padecido y sea muestra de que se puede hacer. No puedes olvidar tú que Jesús en su unión hipostática nunca perdió su condición divina, pero aceptó tener su condición humana. Por lo tanto, al aceptar tener la condición humana, al igual que tú, yo y cualquiera de los que estamos escuchando, tenemos las mismas posibilidades como humanos. Y yo te diría a ti, si Jesús pudo hacer muchas cosas y lo demostró, ¿tú no lo puedes hacer? La respuesta es obvia, pero nos queda la certidumbre de que si Él nos pide algo, es porque en primer lugar es conveniente para nosotros lo que nos pide. En segundo lugar, que Él nos está demostrando la manera correcta de cómo vivirlo. Y la tercera y más importante es que el resultado de estas acciones nos va a llevar a obtener un bien mayor. Y ese bien mayor se resume en vivir a plenitud el reino de Dios en este mundo, ya que después del instante que separe tu presencia terrenal de este mundo, en ese instante puedas llegar al reino de los cielos para toda la eternidad. Y para poder ampliar un poquito más esto, quiero remitirme a, a los desapegos obligatorios y los desapegos libres y remitirme a lo que Pablo nos señaló en muchos escritos, pero sobre todo me voy a referir ahorita a lo que Pablo en su epístola a los Colosenses, en su capítulo 3 y concretamente de los versículos 5 al 9 nos dice, escucha con atención, dad muerte a vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo
cuando vivías en ellas. O sea, aquí Pablo reconoce nuestra podredumbre, nuestra miseria humana, y reconoce que por desconocimiento del propio Dios a través de Jesús, nosotros pudimos vivir en la oscuridad y en la práctica indebida de muchas acciones nada buenas a nuestra vida, como, repito, la fornicación, la impureza, las pasiones, malos deseos y codicia, entre otros, pero que ahora que ya conocemos a Jesús, el camino, la verdad y la vida, no tenemos por qué seguir transitando por esos caminos. Agrega Pablo, ahora desechad también todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras. No os mintáis unos a otros. O sea, sé transparente, sé congruente entre lo que dices y lo que haces, entre lo que pregonas que crees y lo que realizas de acciones. Otros desapegos, en cambio, son consecuencia de una opción libre, ya dijimos. La elección de una cosa nos obliga a dejar de lado otras realidades. En otras palabras, el desapego y el renunciamiento puede ser o bien la superación contra una tendencia egoísta y viciosa, y ese desapego necesario practicarlo, o bien es la renuncia a un bien legítimo en vistas de adquirir algo de mucho mayor valor. En este caso se trata de hacer una opción voluntaria y libre, pero lo que es claro y contundente es que el renunciar a los desapegos, ya sea en forma obligada o libre, nos garantiza el tener mejores recompensas. Esto, pudiéramos decir, es manantial de fecundidad. El desapego voluntario y el renunciamiento libre pueden ser fuentes y manantiales de vida, según las palabras del propio Jesús, que dentro de la narrativa de Juan, en su capítulo 10, versículo 10, nos cita: el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Palabras de Jesús que este Juan nos dejó en su evangelio. Después, recordemos también que Pablo, cuando mandó su carta, su epístola a todos los presbíteros que reunió en Éfeso, ya cuando él estaba en sus tiempos de despedida de toda esa zona que había trabajado en el crecimiento de la Iglesia Cristiana Católica, dijo Pablo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esto lo puedes tú leer en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20 y en su versículo 35. Es decir, soy más feliz renunciando a lo mío para dárselos a los demás, a ustedes, que recibiendo de ustedes algo para mí. Quiero por mi parte ocuparme solamente de los desapegos libres y voluntarios. Detrás de toda opción hay siempre renunciamientos, y a veces muy costosos. En cada opción hay algo negativo y algo positivo. El aspecto negativo es negarte a ti mismo algo que te producía un bienestar, un placer o un gusto. El aspecto positivo de la adquisición de algo nuevo y mejor es algo que te comunica vida y que debe de moverte a poder llevar a efecto hasta las últimas consecuencias el desapego. Hay casos en que el apego significaría darle a tu espíritu esterilidad, mientras que el llevar los desapegos se sigue una condición, una comunicación que conduce a la fecundidad. Algunos ejemplos.
El varón debe de renunciar a muchas cosas para poder darse a su esposa, darse como parte integral de la datación de un hombre a una mujer casados bajo la ley de Dios. E igualmente la mujer debe sacrificar muchas cosas para darse a su esposo. Por otro lado, también los padres renuncian a muchas comodidades a fin de poder comunicar vida a sus hijos. O también una persona, un joven, puede renunciar temporalmente a vivir en el calor del hogar porque tiene la oportunidad de irse a estudiar al extranjero o a otra ciudad o, o lejos de su familia, y que esto, aunque le vaya a traer privaciones y un poco de tristeza, le está fincando un futuro mejor y que va a traerle beneficios. Esta es una forma de ver ventajas y desventajas de esos desapegos. En pocas palabras, el universitario renuncia a otras posibilidades cuando toma la decisión de seguir la carrera que ha elegido. En pocas palabras, lo que hemos visto es que nada es gratis en esta vida y que el costo vale la pena cuando el bien es un bien mayor de lo que tú vas a dejar en ese desapego. El desapego del yo, del que queremos tratar, no es el de aspecto negativo, sino el de aspecto positivo, orientado a dar vida. En este horizonte, el renunciamiento no tiene una finalidad destructiva, sino al contrario, tiene el objetivo de edificar, construir, dar vida a los demás. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco mejor el apego y el desapego tomando el ejemplo de Jesús? La palabra fundamental de Jesús acerca del desapego o renunciamiento la encontramos en Marcos, en su capítulo 8, versículos 34 al 37, también en Mateo y también en Lucas. Marcos nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Entendamos, aquí nos habla de vida como la vida eterna y nos está hablando de que nosotros, con el paso del tiempo, ya lo hablamos, podemos gozar de diferentes apegos y satisfactores. Pero llegado el momento de la verdad, tus últimos tiempos en este mundo, cuando estés ya a punto de ser llamado, cuando se te corte tu existencia aquí por tu proceder, por tus costumbres, por tus acciones, ¿crees tú que seas merecedor a la vida eterna? Y si no crees que fueras merecedor de esta, ¿cuánto estarías dispuesto a dar para tener la certeza de que vas a tener la vida eterna? Es algo durísimo. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tener una vida eterna? ¿Qué precio estás dispuesto a vivir para tener la certeza de que lo vas a lograr? Ahora, para que te quede más claro, dentro de la vida del propio Jesús, él tuvo como humano que vivir el desapego también. Y te voy a hablar un poco al respecto. Ubiquémonos. Estamos en la tiempos de la Pascua del año 29. Está más o menos a la mitad el camino del ministerio público de Jesús. Jesús ha hecho, de acuerdo al Evangelio que hoy escuchaste, la multiplicación de los panes y de los peces. Esto es el momento de apoteosis, pudiéramos decir, dentro de sus signos de poder, dentro de sus milagros hacia todos. Pero ¿qué pasó?
Después de este momento de gloria, de esplendor que todo mundo apreció, comienza a venir un alejamiento de muchos de sus discípulos del Maestro. Comienza a venir también un apartamiento de muchas multitudes hacia Jesús. Comienza a haber titubeos dentro de sus propios apóstoles en seguir cercano a él o no. ¿Cómo es posible que pase esto en sus momentos de mayor gloria terrena? Bueno, pues reflexionemos. Para llegar a este punto, Jesús tuvo que sufrir muchísimos desapegos, comenzando desde que tuvo que dejar su propia ciudad de Nazaret en la región de Galilea, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar costumbres. Él tomó la decisión de una humildad definitiva, dejó todo lo que él tenía de satisfactores personales, dejó a su familia, dejó a sus primos, dejó a sus amistades y tomó la decisión de marcharse para llevar la palabra de Dios Padre, hasta los confines de la tierra en los que él transitaba. Pero la multitud y todo el populacho, viendo el poder de Jesús, quería hacerlo por fuerza su rey, su líder, su, su estandarte. ¿Pero por qué? Pues porque habían comido, porque habían saciado sus necesidades sin tener que mover un dedo. Jesús, no solamente en este momento, sino en muchísimos de su vida, ¿qué pasaba cuando por un signo de poder liberaba o curaba a alguien? Le decía, no digas quién lo hizo, no digas que fui yo. ¿Por qué? No por una humildad extrema, que además lo era, sino por no tentar a las multitudes a que por su poder quisieran utilizarlo como el Mesías conquistador, el Mesías guerrero, el Mesías eh, sometedor de las naciones para que recuperaran el esplendor prendido los israelitas. Pero, pero es el pensamiento de Jesús era distinto porque su padre se lo había pedido. Jesús todos los días tenía una comunicación extrema, estrecha y filial con su padre, y él le iba mostrando todo lo que iba a hacer, sus acciones y lo que tenía que realizar. Entonces, hasta ahí llega el desapego de Jesús, en olvidarse él mismo de su propia persona y de cumplir a toda cabalidad lo que su padre le pedía. Y esta prueba máxima queda palpable cuando él, en el momento crucial de su agonía, en el huerto de Getsemaní, se dirige a su padre, se dirige y le dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, o sea, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él como humano sufrió y mucho, muchísimo, la angustia y esos momentos dramáticos en su vida. Sin embargo, él dentro de su desapego renunció hasta su propia vida, renunció hasta su propia integridad, renunció a su propia persona por cumplir la voluntad divina, la voluntad de su Padre. Hasta ahí llega el desapego de Jesús. Y para que podamos resumir desde su encarnación, piensa tú que Jesús tuvo que desapegarse a que él, siendo Dios, teniendo la divinidad celeste por toda su vida, aceptó compartir la divinidad humana. Y aunque decimos divinidad humana, pero eso nos da claridad de que se hizo un hombre más como nosotros,
y a excepción de que él no era pecador, pero murió como el peor de los pecadores y aceptó ese desapego porque él, por petición de su padre, él quiso morir de la forma más cruenta y cruel que ningún pecador hubiera podido soportar, porque él, al asumir esta responsabilidad y ejemplo, nos liberaba a todos del pecado. Hasta ahí llega el desapego de Jesús. Después, si reflexionas en el momento mismo de su nacimiento, tuvo que vivir el desapego de que fuera a cielo casi casi raso, donde él vino a este mundo en una noche oscura y que a pesar de que la estrella de, David, de Belén apareció, perdón, y a pesar de que los ángeles convocaron a los pastores a que fueran a llevarle cantos y alabanzas porque había nacido el rey, pero piensa, tuvo que nacer lejos de su casa, en un lugar apartado, en un lugar destinado para tener a los corderos puros que iban a ser sacrificados en un futuro. Ahí tuvo que nacer. Qué desapego tan grande de la forma en que cualquiera nace. Piensa en ti mismo. ¿Tú cómo naciste? Piensa, ¿y con qué comodidades? ¿Cómo ¿Cómo te puedes imaginar que él, siendo el rey de reyes y señor de señores, haya tenido que vivir el desapego de haber nacido en esa manera? Y después, ya cuando regresó Jesús y estuvo viviendo sus 12 primeros años antes de que llegara el momento de su bar mitzvah, ahí viene otro momento de gran desapego. ¿Por qué? Porque Jesús se responsabiliza de su formación religiosa, del conocimiento de las leyes y de vivir de acuerdo a los lineamientos de la Torah como buen judío. Pero en ese momento que en el templo deja boquiabiertos y maravillados a los doctores de la ley por su inteligencia, por su luz, por su, por su sabiduría, ¿no crees tú que hubiera sido muy fácil para Jesús decir, además de que dijo, estoy atendiendo las cosas de mi padre, que se lo dijo a María y a José, ¿no crees que pudo en ese momento de decir, me sigo de filo en este camino, me voy a dedicar al estudio profundo de las escrituras, estar dentro del templo y aquí pasarme el resto de mis días? Lo pudo haber hecho. Sin embargo, deja todos esos apegos y por desapego cumple la voluntad del Padre. Y entonces los siguientes años, eh, aún estando en Nazaret, sujeto a su familia, a las costumbres y al crecimiento que se le fue dando a sus familiares, él tiene que sufrir el desapego de vivir una juventud distinta y someterse a vivir como un buen judío dependiendo de sus padres y de su familia, al grado tal que ya después, cuando Jesús efectúa signos de poder, hasta su propia familia recordarás que lo menospreciaban o que lo señalaban. ¿Cómo es posible que este hombre, pero si él es hermano de José, de Judas, de Simón, de Santiago y estas obras de poder que se dice, recordarás que de ahí surgió el comentario de que nadie es profeta en su tierra. Se escandalizaba su propia familia acerca del desempeño dentro de su vida diaria de Jesús. Por si fuera poco todo esto, piensa que hasta en momentos sublimes como el que vamos a recordar el próximo domingo, con el bautismo de Jesús en el Jordán, Jesús tuvo que sufrir el desapego de volverse un pecador sin serlo para poder cumplir la voluntad de su Padre y para ser uno más entre nosotros, para identificarse con todos. Y seguro que en los momentos en que estaba sumergido en las aguas del Jordán, pedía por la liberación del pecado de todos nosotros, por los cuales él iba a padecer y a morir. Y que después de ese bautismo, cuando va
al, a su a su retiro de oración en el desierto, que ahí, tentado por Satanás, él pudo haber elegido el tomar un camino de mesianidad, de poder, de gloria, de vanidad, de como sucede con todos los grandes conquistadores y dirigentes en el mundo por siempre, que los ciega la soberbia, la vanagloria, la vanidad, y caen en un mesianismo de comodidad, de lujo, de, de alabanza, en fin, todo lo que sabemos. Jesús tuvo que también renunciar a ese apego y llevar a efecto el camino que el Espíritu Santo le marcaba y que consistía básicamente en rechazar la mesianidad regia, banal, que le ofrecía el tentador. Después, cuando regresó a su pequeña patria, Jesús llegó tanto su sufrimiento que recuerda que, de acuerdo a Mateo, en su capítulo 8, en cierto momento dice Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Tú has sentido necesidad? ¿Has sentido el que es no tener nada para pasar una noche? ¿Has sentido lo que es no tener un techo en el cual cobijarte? Pues a todos estos apegos tuvo que renunciar Jesús dentro de su ministerio público. Y después, en el extremo de las cosas, cuando él, siguiendo la voluntad de su Padre, cuando llegue el momento de su condenación a muerte, recordemos que tuvo que enfrentar, a, por un lado, a las trampas y artimañas tanto del propio Judas como de las autoridades religiosas judías, y que también tuvo que enfrentar a sacerdotes, escribas, a, al procurador y al mismo Herodes, sin, sin alegar, ni suplicar, ni pedir, ni imponer toda la justicia que a él le correspondía, toda la verdad y toda la grandeza que él tuvo, tiene y tendrá por toda la eternidad, y por petición de su Padre, que le pedía entregar su vida por todos los pecadores, cayó como, como oveja al matadero. Y este sorpresivo y misterioso silencio a todo mundo nos cala y nos deja boquiabiertos, porque nadie, solamente él, pudo llevar hasta el extremo este desapego de él mismo por cumplir la voluntad de su Padre. Y en su dolorosa pasión y muerte, ya dijimos, cuando él, dirigiéndose al Padre en Getsemaní, le dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Esto nos lo citó Marcos en su capítulo 14, versículo 36. Y que todo esto llegue el momento culminante en que, estando en la cruz, Jesús, en un grito por demás impactante, le dice a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta dónde llegaba su sentimiento de desapego, de externarle a su propio Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, él llevó hasta el extremo, Jesús, el cumplimiento de la voluntad divina, y dentro de ese cumplimiento, él se infringió el costo del desapego de todo lo que hay en este mundo. En pocas palabras, Jesús entregó su vida, pero para volver a tomarla, porque esa era la condición de cumplir la voluntad de su Padre, lo llevó a cabo. Por eso el Padre
Dice Jesús, me ama, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Esto nos lo citó Juan en su capítulo 10, versículos 17 y 18. La gloriosa resurrección de Jesús y el envío del Espíritu Santo al mundo fueron la respuesta de Dios Padre a los desapegos y a las renuncias de Jesús. Y como Juan nos dice en su capítulo 16, versículo 7, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces no solamente es la remisión de nuestro pecado, sino la oportunidad de vida eterna y además el regalo del Paráclito para que nos acompañe en todo el resto de la vida hasta el final de los tiempos como presencia viva de Jesús entre nosotros. Por lo tanto, como conclusión te diría, las renuncias que nosotros son la contrapartida a nuestro egoísmo pecaminoso son obligatorias. No renunciar sería permanecer en el pecado. San Pablo nos dijo, dad muerte a vuestros deseos terrenos, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y codicia, que es una idolatría. Muy claro, el aferrarnos a ellas nos vuelve idólatras y tenemos la experiencia de por qué sufrió tanto el pueblo judío por haberse apartado de Dios y llevar a la plenitud la idolatría de falsos dioses que les acarreó todas las desgracias. Pero las renuncias a nosotros mismos, renuncias optativas por algo mejor que Dios quiere que hagamos, estas son una gracia de fecundidad que nos asemeja a Jesús. Pero estos desapegos y renunciamientos pertenecen al orden de la fe y se necesita la luz de lo alto, la luz de Jesús, para comprender y la fortaleza del Espíritu Santo para poder actuar. Por lo demás, o se renuncia y hay fecundidad, o no se niega uno a sí mismo y hay esterilidad. Pues espero que esta gran lección de desapego del yo que Jesús nos vino a enseñar hasta las últimas consecuencias, la hayas entendido bien, pero más que nada, más que la entiendas, que la lleves a cabo y que forme parte de tu vida diaria. Solamente así tendremos la certeza de que a través de Jesús, verdad, puerta, camino, pastor eterno, gozaremos del reino de los cielos. No dejes de enviarme constancia de tu asistencia y agradezco tu presencia. Si Dios lo permite, nos veremos aquí el próximo martes y nada más te doy buenas noches y pongo la canción de cierre y de nueva cuenta, gracias porque me escuchaste. Que descanses.